Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los mapas de Carnot. Vamos a ver cómo podemos entonces finalmente simplificar con ellos. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Partimos viendo que la representación por medio de mapas de Carnot es una forma alternativa de representar lo que nosotros tenemos en una tabla de verdad. Vale decir que cada una de estas casillas que ustedes ven ahora, ¿cierto? Y que revisamos en la clase pasada, donde tenemos que, por ejemplo, para la primera, A vale 0, el B vale 0 y C vale 0, vamos a poner el valor de la función justamente para esa combinación de entrada, ¿ya? Así que, en definitiva, lo que nos da es, para cada una de las combinaciones de entrada, el valor de la función, ¿ya? Es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Se puede ver que cada uno de estos dígitos, ¿cierto? Ese 1 se vino para acá, ese 0 para acá, ¿cierto? Y ese 1 a esa otra casilla. Y obviamente todos los demás también se pudieron o se pueden trasladar. Y aquí una pregunta importante sería el por qué se hace esto, por qué lo ordenamos de esa forma si ya tenemos la misma información en una tabla de verdad. Y la verdad es que nosotros nos vamos a centrar en obtener casillas o celdas que sean adyacentes entre sí, para así poder simplificar, formando grupos. ¿Ya? Nosotros vimos en la clase pasada que en realidad el mapa de Carnot tenía adyacencia. Incluso podíamos decir que lo que está acá dibujado en azul, ¿cierto? Que son los bordes verticales, se pegan, por decirlo, por detrás, ¿ya? Y los bordes, ¿cierto? Superior y inferior se pegan también por detrás, de forma que nos queda una especie de esfera, ¿ya? Como lo pueden ver acá. ¿Para qué nos sirve eso? En realidad porque vamos a ser capaces de simplificar, ¿ya? En base a esa configuración, ¿ya? Acá tenemos otro mapa de Carnot donde estamos usando 4 variables. Tenemos A, B, C y D, ¿ya? El ordenamiento y los números que aparecen acá se refiere simplemente a convertir cada una de las combinaciones asociadas a cada celda a decimal, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Para poder representar rápidamente y poder pasar, por ejemplo, una tabla de verdad a un mapa de Carnot, ¿ya? El objetivo aquí es simplificar. Así que también podemos decir que este borde de acá, ese borde de acá están pegados, ¿cierto? Por la cara posterior, por decirlo así, de nuestro mapa, y también el borde superior y el inferior están pegados, ¿ya? Así que lo podemos ver de una forma tridimensional. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas, o perdón, las reglas que seguimos para poder formar esos grupos que decimos que nos van a servir para simplificar? Vamos a ver que en definitiva tenemos que se debe trabajar ya sea con los ceros o con los unos. Se puede trabajar con ambos, ¿ya? En un mismo mapa. Tenemos que formar grupos con cada uno de los unos, ¿ya? O sea, los unos o los ceros tienen que estar incluidos en al menos un grupo. Eso quiere decir que también podrían estar en más de un grupo, no habría ningún inconveniente, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta que los grupos solo pueden tener 1, 2, 4, 8, 16, vale decir, siempre en potencias de 2, ¿cierto? Unos o ceros, ¿ya? O sea, los grupos de 3, de 5 no serían válidos, no se podrían formar, ¿ya? O sea, se podrían formar, pero nos llevaría a resultados erróneos. 4. Los grupos deben tener formas regulares. En este caso nos referimos específicamente a cuadrados o rectángulos, porque alguien podría decir, pero bueno, un círculo, un triángulo podría ser regular, ¿ya? En este caso son solamente cuadrados o rectángulos. Y luego agregamos dos reglas más que tienen que ver con el hecho de buscar una función que sea mínima. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que formar la menor cantidad de grupos que cubran todos los unos o todos los ceros, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad al formar menos grupos vamos a tener menos términos. Y por último, vamos a buscar formar los grupos más grandes posibles, ¿ya? Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Por qué? Porque si un grupo es grande, nos va a permitir simplificar más aún, ¿ya? Eso lo vamos a comprobar en la clase de hoy. ¿Qué estuvimos haciendo en la clase pasada? Más que nada formando grupos válidos. Aquí podemos ver que ya que tenemos esa adyacencia, ¿cierto? Entre este lado de acá y este lado de acá, o sea, que está pegado finalmente el mapa por los bordes, podemos unir esas dos casillas, ¿ya? Y formar un grupo de A2. Ahí. Acá también podemos formar un grupo de A2 y aquí un grupo de A8, perdón, de A4. Podemos notar también que entre estas dos celdas solamente varía un bit, ¿ya? Siempre que tengamos eso, estamos bien. Acá hicimos también algo muy parecido, ya que formamos un grupo de A4, reutilizamos estos unos para formar otro grupo de A4. Acá es importante mencionar que no hay problema en que reutilicemos esos unos, ¿ya? Porque recuerden que nosotros buscamos formar siempre los grupos más grandes posibles, de forma que podamos cubrir todos los unos que tenemos acá, en este ejemplo, ¿cierto? En este ejemplo de acá, trabajamos con los ceros, donde vemos que tenemos los ceros en los extremos, ¿ya? Y uno podría decir, ah, pero entonces no se puede formar ningún grupo porque no sería adyacente. Pero la verdad es que como esto está unido en la cara posterior del mapa de Carnot, vemos que podemos formar un grupo ahí, un grupo con esos 4 ceros, ¿ya? Eso es algo que nos sirve bastante para simplificar, ¿ya? Y bueno, la observación que les dejaba al final
se refiere específicamente a que un elemento puede formar parte de más de un grupo, como pudimos comprobar en este caso, ¿cierto? Ese elemento que forma parte del grupo verde y el azul, y este acá que forma parte del grupo verde y el rojo, ¿cierto? Aquí tenemos estos que forman parte de dos grupos, ¿no? ¿Ya? Hasta acá. Quiero saber si se entiende lo que hemos revisado. Voy a mandar la pregunta. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan, por favor me escriben o me comentan. A ver el chat por mientras. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es directamente ver cómo vamos a simplificar. Hasta ahora hemos estado preparando, por decirlo así, el camino para poder, en definitiva, ver cómo formar los grupos. Viene solamente la parte donde vamos a simplificar. ¿Ya? Vamos a partir con un ejemplo y después vamos a listar todo el procedimiento y las reglas que tenemos en cuenta, ¿ya? Entonces, ejemplo. Quiero que pongan mucha atención. Vamos a simplificar las funciones correspondientes a los siguientes mapas de Carnot, o representadas por medio de los siguientes mapas de Carnot. Simplificar las funciones representadas por medio de los siguientes mapas de Carnot. Recuerden que, tal como la tabla de verdad, el mapa de Carnot ya de por sí nos da, o nos dice todo lo que sucede con una función. Representadas por medio de los siguientes mapas de Carnot. Mapas de Carnot. Ahí, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las funciones? En realidad vamos a ver varias. Vamos a ver acá, por ejemplo, una función. Voy a dibujar bien, o sea, un mapa bien hecho. Vamos a dibujar en una ocasión y después lo copiamos. Vamos a partir con uno bien básico y obviamente vamos a ir avanzando a problemas más avanzados o de mayor nivel. Este va a ser un mapa de 3 variables. Vamos a aprovechar de hacer también un mapa de 4, para que así veamos esos dos casos. Y vamos a poner otra línea por acá, otra por acá y otra por acá. Y con esto me queda únicamente hacer las líneas verticales. No, creo que de hecho me falta una más. Falta una por acá. Un poco más acá. Y ahora las verticales. Las horizontales. Ahí sí. Ya, este va a ser el mapa de 3 variables, ¿cierto? Lo voy a copiar como les comentaba para así después simplemente ver más ejemplos lo suficiente para que así se pueda entender bien. Yo sé que al principio es como medio extraño, pero a medida que uno va ejercitando, así poco a poco se va entendiendo mucho mejor. Se van a dar cuenta que este método es bastante más poderoso que simplemente ocupar álgebra, porque en el álgebra depende mucho de cómo nosotros apliquemos las reglas, de hecho si las recordamos o podemos identificar dónde aplicarlas. O sea, depende mucho del usuario, por decirlo así. Sin embargo, en el caso de los mapas de Carnot es como independiente de eso, ¿ya? Del error humano que uno podría tener. Siempre nos podemos equivocar, pero yo diría que es un poquito menos probable o es más fácil visualizar cómo poder simplificar con este método. ¿Ya? Acá, ahí. Vamos ahora a poner A, B, C. Acá va a ser A, B, C, D. No olvidar acá también que tenemos que usar código Gray, ¿cierto? 00, 01, 11, 10. Acá 01, 00, 01, 11, 10. Esto lo voy a copiar, como decía, para ir reciclando, ¿cierto? Para ir ocupándolo más adelante. Ahí, ahí tenemos dos mapas. Vamos a definir las funciones. Esto, por si acaso, forma parte de lo que sería como la creación del problema, ¿ya? En el caso de la prueba, lo que van a ver van a ser los problemas ya listos, con los 1 y los 0. Aquí tenemos entonces B. Vamos a mover esto un poquito más a la derecha. Un poco nomás. Y voy a definir la función arbitrariamente. Eso quiere decir que yo ahora voy a poner los 1 o los 0, ¿cierto? Donde yo estime conveniente. Ahí. Y este también un poquito más para acá. Y con eso podemos. Ya, ¿dónde van a quedar los 1? Vamos a poner unos acá, uno ahí y uno ahí.
otro 1 por acá. Voy a poner también algunos 1 por acá. Recuerden que tenemos que formar los grupos, tal como estábamos revisando la clase pasada y como recapitulamos hoy día. Ahí, ¿ya? Entonces, partiendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí claramente yo marqué los 1, es como que yo ya tomé una decisión de que trabajemos con los 1. Sin embargo, uno podría copiar de nuevo el mapa y definir, ¿cierto?, que va a trabajar con los 0. No habría ningún inconveniente. Pero vamos a trabajar primero con los 1 para que se entienda bien la dinámica y después vamos a ver el otro caso. Así que, partimos. Pensamos entonces, ¿cuál es el grupo más grande que puedo formar en este primer mapa? ¿Puedo formar un grupo de A8? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el hecho de que yo no puse nada ahí indica que hay 0. Entonces yo no podría juntar los unos con los 0. Podría trabajar con los unos o los 0. En este caso estamos haciendo lo primero, ¿cierto? Así que el grupo más grande que puedo formar en realidad va a ser únicamente de 4, ¿cierto? De 4, esos 4 que están ahí. Un rectángulo, ¿cierto? A pesar que no se ve como un rectángulo, pero podríamos hacerlo así. Luego nos queda cubrir ese 1. Recuerden que tenemos que cubrir a todos los 1 y siempre con grupos de 1, 2, 4, 8, 16, ¿cierto? En potencia de 2. Y además debo cubrirlos todos. Así que él debe estar cubierto. Podría tener ese 1, así, en un grupo único, o en este grupo de 2. ¿Ya? Pero como debo formar idealmente el grupo más grande posible, vamos a quedarnos con el grupo de 2. ¿Ya? Vamos a hacer algo parecido en este caso, en ese mapa. Y yo les pregunto por mientras, porque vamos a aprovechar de hacer los grupos. ¿Cuántos son la menor cantidad de grupos que pueden formar en este mapa? Ya, lo pueden escribir en el chat. ¿Cuál será la menor cantidad? Voy a ver qué me escriben en el chat. Ya, me dicen que 2, ¿cierto? Y efectivamente, sí, la menor cantidad de grupos que podemos formar en este mapa son 2. O sea, yo podría siempre formar, por ejemplo, ese grupo, formar un grupo así, por ejemplo, y algo así. Serían 3, ¿cierto? Y podría formar muchos más grupos. Sin embargo, la menor cantidad se obtiene a partir de esta. Yo reconozco que en realidad este mapa está formado o tiene una adyacencia, ¿cierto?, los bordos, porque esto es, como yo les decía, ¿cierto?, una especie de esfera, y tenemos que, por acá, por la cara posterior, va a estar unidos esos unos, ¿cierto?, como que estuvieran así. Entonces yo estoy formando ese grupo por la cara posterior, por decirlo así, ¿ya? Y luego me queda cubrir estos unos. Yo podría hacer eso, por ejemplo, grupos separados, podría hacer eso sin ningún problema, podría hacer esto. Sin embargo, el grupo más grande que puedo formar va a ser justamente de A4, ¿ya? Y sería totalmente válido. Eso es lo que me va a convenir en este caso, ¿ya? Una vez que formamos los grupos tomando en cuenta esas reglas, ahora podemos simplificar. Quiero que pongan mucha atención porque primero lo voy a explicar, simplemente, por si acaso la función que voy a definir es F1, ¿ya? Te decía que primero voy a explicarlo y luego voy a describir todo el procedimiento, ¿ya? Vamos a ver si se entiende a la primera. Y si no, obviamente ahí lo vamos revisando. Primero, por cada uno de nuestros grupos vamos a obtener un término, ¿ya? En el caso que estamos trabajando ahora, que son los unos, vamos a obtener un producto. ¿Cómo va a ser el producto? Fíjense bien acá. Vamos a ver que si es que una variable cambia, se va a ir. ¿Y a qué me refiero con que cambie? Me refiero a que, en definitiva, si es que cambia entre diferentes elementos del grupo. Pueden ver ustedes que para los grupos que están acá, o perdón, para los elementos que están en estas primeras filas, el A vale 0, ¿cierto? Y para estas celdas, ¿cierto? Para esos elementos del grupo, el A vale 1. Como el A está cambiando, se va. Así de simple, no va a quedar en nuestro término correspondiente a ese grupo, ¿ya? También vamos a ver que el B vale 0 en estos casos, ¿cierto? Para esta celda y para esta celda, y para las celdas del medio, ¿cierto? Estaría valiendo 1. Como cambia su valor, se va a ir, no va a quedar en el término que vamos a obtener. Aquí uno puede preguntarse, pero bueno, entonces, ¿qué queda? Seguimos analizando. Vamos a ver que el C vale 0. Y como el C vale 0 para esa celda, para esa y para esa, claramente no cambió, ¿cierto? Nos va a quedar entonces el término correspondiente al grupo rojo como C negado. ¿Ya? ¿Por qué negado? Porque está fijo en 0. Estamos trabajando con los 1. ¿Qué hacemos ahora con el grupo verde? Vamos a ver lo mismo. Miren. En el caso del grupo verde, vemos que el A está fijo en 0, tanto para esa celda como para esa. Por tanto, no cambia, se mantiene y está fijo en 0. Así que nos va a quedar A negado. Estamos trabajando con los unos. El B vale 1, ¿cierto? Para esa celda y para esa celda. Como no cambió, se va a quedar, ¿ya? Y como está valiendo 1,
va a quedar como B sin negar. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa con el C? El C podemos ver que cambia. Para este elemento o para esta celda, ¿cierto? Vale 0 y para la otra vale 1. ¿Ya? Como cambió, se fue y no va a quedar. Eso quiere decir que en realidad nuestro término correspondiente al grupo verde va a ser simplemente A negado B. ¿Ya? Y en definitiva, ¿cómo va a quedar la función? Va a ser igual a la suma de cada uno de los términos obtenidos para cada grupo, ¿cierto? Así que me va a quedar C negado más A negado B. ¿Ya? Voy a recapitular y le voy a consultar si se entiende bien lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos para obtener los términos? ¿Ya? Porque recuerden que vamos a obtener un término por cada grupo. Primero, en el caso del grupo rojo, nos vamos a fijar el valor de las variables en cada una de las celdas. Y si es que, por ejemplo, el valor cambia, se va a eliminar esa variable. No va a quedar en el grupo, que en este caso es un producto, ¿cierto? O perdón, en el término, que es un producto. Vemos que la A cambia, vale 0 para estos elementos y vale 1 para esos elementos. Como cambió, se fue. Así de simple. Para el caso de B, también vemos que cambia, ¿cierto? Vale 0 para estas dos celdas, ¿cierto? O sus dos elementos, como lo quieran llamar ustedes, y vale 1 para estos dos elementos de acá. Como está cambiando, se va directamente y no va a quedar en el término. El C, sin embargo, está fijo en 0 para todos los elementos del grupo. Como es así, entonces se va a quedar, ¿cierto? Y como está fijo en 0, va a quedar como C negado. Luego nos vamos a ir al otro grupo, ¿cierto? Que tenemos en este caso el grupo verde. Nos fijamos entonces que el A se mantiene fijo en 0 para todos los elementos del grupo, así que se va a mantener, y como está fijo en 0, va a quedar como A negado. El B está fijo en 1, y vale 1, ¿cierto? Para todos los elementos del grupo, claramente no cambia, queda entonces, como está fijo en 1, como B sin negar. Nos fijamos en el C. El C claramente cambia 0 a 1, ¿cierto? Para él vale 0 y para él vale 1. Como cambió, se va. No va a quedar en el término. Así que nos quedó en definitiva simplemente A negado B. ¿Ya? Y por último, lo que hacemos para obtener la función es sumar los términos correspondientes a cada grupo. Hubieran sido 3 grupos, hubieran quedado 3 términos sumando. ¿Ya? Quiero saber si se entiende lo que acabo de explicar. Y si no se entiende, no se preocupen porque lo voy a escribir. ¿Ya? Pero me interesa que menos vaya entendiendo la dinámica de lo que vamos a hacer. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Ya? De todas maneras lo voy a escribir, así que no se preocupen. ¿Ya? Muy bien. Ya, perfecto. Voy a proceder a escribir eso ya. Primero, procedimiento de simplificación. Es como un poco diferente porque partimos con el ejemplo, ¿cierto? Pero a veces es bueno para que así nos vayamos viendo directamente lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? 1. Trabajamos, ¿cierto? Con los ceros con los unos. ¿Ya? Vamos a partir diciendo lo siguiente. A ver, por acá. ¿Cómo será ahora con el D? Ah, ya. Vamos a ver en un momento. Voy a escribir lo que acabamos de hacer y vamos a resolver otro problema, ¿ya? Y después vamos a hacer algunos ejercicios adicionales, porque la verdad es que tenemos bastante tiempo para poder seguir ejercitando bastante. Y vamos a hacer algunos de la guía también, ¿ya? Así que, procedimiento. Primero, para cada grupo, o por cada grupo, obtenemos un término. Un término. ¿Ya? Donde, si trabajamos con los unos, obtenemos producto. Si trabajamos con los ceros, obtenemos. Donde si trabajamos con los unos, aquí lo vamos a poner en verde, ¿ya? Con los unos, voy a escribir mejor así directamente. Obtenemos producto. Esto es importante. ¿Ya? Y si trabajamos con los ceros, obtenemos suma, que todavía no hemos visto, pero vamos a ver más adelante, cuando dominemos bien el procedimiento, ¿ya? Y si trabajamos con los ceros, obtenemos sumas. Trabajamos con los ceros. Separar un poquito el ceros, ahí sí. Con los ceros, obtenemos. Eso fue lo primero. ¿Cómo fue que definimos cuál es el producto que obtuvimos en este caso? Porque estábamos trabajando con los unos. ¿Ya? Lo hicimos de la siguiente manera. Si una variable cambia de valor
a través de las celdas de un grupo, se elimina dicha variable. De valor a través de las celdas de un grupo, dicha variable se elimina del término. De las celdas de un grupo, estoy escribiendo más lento hoy día, pero ahí lo vamos a ir dejando todo por escrito ya. Las celdas de un grupo, se elimina dicha variable. ¿Ya? Eso es indiferente si trabajáramos por los 1 o los 0, eso no cambia ya. Dicha variable. Vamos a escribir bien variable. ¿Ya? Y en cambio, si la variable vale lo mismo para todas las celdas del grupo, esa variable queda. Vale lo mismo para cada celda del grupo. Dicha variable queda. O queda formando parte del término, ¿cierto? Formando parte del término. Ahora, ¿qué nos falta acá? En base al punto anterior, ¿cierto? El valor que va a tener una variable va a depender si estamos trabajando con los 1 o los 0, ¿ya? Acá lo vamos a escribir. En base al punto anterior, si se trabaja con los unos, como el caso que estamos viendo ahora, ¿cierto? Trabaja con, no es, con los unos, y la variable se mantiene fija en 1, fija en 1, eso es un 1 por si acaso, ¿ya? La variable, o dicha variable, ¿cierto? Queda sin negar. Sin negar. Esto lo vamos a poner más destacado ya. Sin negar. Y en caso contrario, quedará negada. Obviamente si es que está fija en 0. En caso contrario, quedará negada. Ahí, muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, ¿cierto?, que por cada grupo obtenemos un término, donde si trabajamos con los unos, obtenemos productos, y si trabajamos con los ceros, obtenemos sumas. Luego, 2. Si una variable cambia de valor, a través de las celdas de un grupo, se elimina dicha variable, ya que es lo que hicimos recién. En cambio, si la variable vale lo mismo para cada celda del grupo, que no escribí para cada celda del grupo, también se puede decir si es que la variable se mantiene inalterada o con 0 al mismo valor, ¿no? En principio, si es que es 0 para todos, se mantiene, ¿cierto? Si es que es 1 para todos los elementos del grupo, también se mantiene, ¿ya? Y luego, ¿cómo definimos si queda negada o sin negar? En realidad va a depender si estamos trabajando con los unos o los ceros. En este caso, si es que trabajamos con los unos, vamos a ver que si es que se mantiene fija en 1, la variable va a quedar sin negar. En caso contrario, vale decir si es que está fija en 0, va a quedar negada. Y lo último, ¿qué sería? Expresar la función final, ¿cierto? Para expresar la función final, se tiene presente lo siguiente. Presente lo siguiente. Lo siguiente. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es que tenemos, por ejemplo, que estamos trabajando con los unos, se van a sumar los productos obtenidos. Trabaja con los unos,
se suman los productos obtenidos. Los productos obtenidos. Todos. Los productos. ¿Ya? Y si se trabaja con los ceros, se van a multiplicar las sumas. Con los ceros se multiplican las sumas. Ahí está. Ahí está. Se multiplican las. ¿Ya? Ahora, una vez que ya dejamos eso escrito, vamos a ver el ejemplo que nos quedó pendiente, ¿cierto? Y vamos a ver si se entiende bien lo que tenemos que hacer entonces. Así que ahora, F2. Vamos a obtener entonces el término correspondiente a cada grupo. Estamos trabajando con los unos. Así que tenemos que decir entonces, grupo rojo. ¿Qué pasa con el A y el B? Como pueden ver acá, el A vale 0, ¿cierto? Para estos elementos, lo voy a marcar acá para que se note bien. Vale 0 para estas celdas, ¿cierto? Y vemos que el A vale 1 para estas celdas. Por tanto, como cambió su valor, esa variable A se va a eliminar. El B también cambia, ¿cierto? Porque vale 0 para esas celdas y vale 1 para estas celdas de acá. ¿Cierto? Aquí las vamos a ver. Vale 1 para esas celdas de acá. Como cambió, se fue. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Vamos a ver. Para el caso del C, podemos ver que el C vale 0, ¿cierto? Y vale 1. 0 y 1. Por tanto, como cambió, se fue. ¿Ya? Sin embargo, el D, vemos que vale 0 para esta columna y que además vale 0 para esa otra columna. ¿Ya? Así que como se mantiene fijo en 0, se va a mantener, o sea, va a seguir estando en este caso en el término, pero va a quedar negado, porque estamos trabajando con los 1, ¿cierto? Más el otro término, correspondiente al grupo morado. Vamos a ver acá. El A y el B estarían fijos en 1, porque claramente podemos ver que van a valer lo mismo para todos esos elementos o para todas esas celdas del grupo, ¿cierto? Así que van a quedar como A, B, ¿cierto? Vamos a dejarlo marcado acá. A, B. ¿Qué pasa con el C y el D? El C estaría valiendo 0, valiendo 1, cambia, ¿cierto? Así que se estaría yendo, ¿cierto? Se va porque aquí vale 0, aquí vale 1. El D también cambia. Vale 0, vale 1, vale 0. ¿Ya? Así que como cambió, se fue. ¿Ya? En definitiva, el grupo morado nos va a quedar con un término AB, simplemente. El grupo rojo, lo vamos a marcar acá, nos quedaba con D negado, ¿cierto? Y esto que está acá sería nuestra expresión correspondiente a F2, una vez que ya la hemos simplificado. Claramente podemos ver que si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, con álgebra, a partir de lo que fuera la función canónica, sería bastante trabajo, ¿ya? Mucho más que lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar. Y cualquier duda, por favor, me escriben. ¿Ya? Bueno, lo vamos a revisar nuevamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, formamos los grupos, ¿cierto? Los grupos tenían que ser grupos de 1, 2, 4, 8, ¿cierto? Luego de eso, lo que hicimos, una vez que teníamos el grupo formado, teníamos que obtener las variables, ¿ya? Las variables, o perdón, los términos correspondientes a cada grupo, porque por cada grupo va a haber un término, ¿ya? Que en este caso, como trabajamos con los unos, van a ser productos, ¿ya? Vamos a ver cómo obtuvimos la D negada, ¿ya? En este caso, debíamos fijarnos en el valor que toma el A, el B, ¿cierto? El C y el D. Si cambia alguna de ellos a través de los elementos o de las celdas de nuestro grupo, se va a eliminar esa variable. Así de simple. Vemos que el A vale 0, ¿cierto? Para estos elementos o para esas celdas, ¿cierto? Lo estamos usando como sinónimo. Aquí vamos a ver que vale 1, así que como cambia su valor, se va el A. Luego, el B también cambia, ¿cierto? Porque vale 0 para estas celdas, ahí están, ¿cierto? Vale 0, y para las otras celdas que voy a marcar ahora, estaría valiendo 1, ¿cierto? Para estas de acá. Cambia, se va también el B. Nos quedaría el C. ¿Qué pasa con el C? El C vale 0 para esta columna y el C vale 1 para esa columna. Como cambia de 0 a 1, se va, se elimina el C. Sin embargo, el D, podemos ver que vale 0 y vale 0 para esta columna y para esa columna. Como el valor de D no cambió y está fijo en 0, como trabajamos con los unos, nos va a quedar entonces que va a ser denegado. ¿Ya? ¿Por qué es denegado? Por esto, porque está fijo en 0. ¿Cierto? Si hubiera estado fijo en 1, habría quedado como D sin negar.
Muy bien. Perfecto. Y para el grupo morado, ¿qué pasaba? Ya que estamos recapitulando, vemos que el A y el B están fijos en 1, ¿cierto? No van a cambiar, porque para todos estos elementos, o para todas esas celdas del grupo, vale lo mismo. Los que sí cambian son el C y el D. Pueden ver ustedes que cambia entre 0 y 1, así que se eliminan simplemente. Nos quedaría entonces que el grupo correspondiente, o perdón, el término correspondiente al grupo sería AB. ¿Ya? Y por último, lo que hacemos es sumar todos los términos obtenidos a partir de los grupos. Por eso es que es importante lo que les comentaba en la clase anterior, que nosotros buscamos siempre formar la menor cantidad de grupos, porque por cada grupo hay un término, o sea, nos conviene tener la menor cantidad, ¿cierto? Para que esté más simplificado. Y además, al momento que yo formo el grupo más grande, como pueden ver acá, un grupo de A8 me elimina 3 variables. Un grupo de A4 me elimina solo 2. Un grupo de A2 me va a eliminar solamente una. ¿Ya? Y un grupo de A1, si yo, por ejemplo, formara este grupo, supongamos que formara ese grupo, ¿cuál sería el término correspondiente? Veamos. El A está fijo en 1. No va a poder cambiar porque hay solamente una celda en ese grupo, ¿cierto? Sería A. El B tampoco va a poder cambiar porque está obviamente, en este caso, fijo en 1 a través de todos los elementos del grupo, que sería solamente el grupo verde, ¿cierto? Así que sería B ahí también. El C estaría fijo en 0, claramente no va a poder cambiar, sería C negado. El D estaría fijo en 1, nuevamente no puede cambiar. Y ustedes pueden ver acá que no se podría eliminar ninguna variable, ¿cierto? En un grupo de A1, lo cual van a ver que es lógico, ¿ya? Viendo a medida que vayamos resolviendo más problemas. Por eso es que nos conviene siempre formar los grupos más grandes posibles, incluso si tomamos de nuevo algún elemento que ya hemos considerado en otro grupo. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. Esa es la dinámica que seguimos. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. Para ir, vamos a seleccionar bien esto, ¿sí? A ver. Vamos a ver más opciones. Esto van a ser ejercicios. No, en realidad van a ser ejemplos. Ejemplos adicionales. Muchos ejemplos vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a hacer bastantes más de este tipo también. Yo he pegado por allá. En realidad quería pegar solamente el de 4 variables. Borramos. Ahí. Ahí. Lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y vamos a obtener la función. Esta función va a ser llamada, le vamos a poner F3, me parece, F4 o F3. Esta va a ser F4. Podrían tener cualquier nombre, y F5. Y aquí yo voy a poner los unos, por ejemplo, así. Ahí, vamos a poner un 1 acá, otro 1 ahí, uno ahí, ahí, ahí. Vamos a poner los unos acá. Ahí. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Esto fue definido arbitrariamente, ¿ya? Yo lo acabo de inventar, por si se preguntan de dónde salió o algo por el estilo, ¿ya? Aquí nos piden simplificar. Simplifique las siguientes opciones. Las siguientes funciones, en realidad. Ya, solución. En realidad vamos a escribirlo directamente. ¿Cómo quedaría el F3? ¿Ya? Vamos a partir formando los grupos y voy a ir simplificando también al momento. Recuerden que acá yo debo buscar formar los grupos más grandes posibles que sean válidos. Claramente podemos ver que no puedo formar un grupo de A8, ¿cierto? No puedo. ¿Por qué? Porque estos son 0. Yo los omití y el hecho de que no estén implica que en realidad es porque están siendo 0. Así que no puedo incluir unos y 0. Sería inválido y me llevaría un resultado erróneo. Sin embargo, puedo formar grupos grandes igual, pero no de A8, ¿cierto? Grupos de A4 sí puedo. Puedo formar este grupo, acá, ¿cierto? Totalmente válido ese grupo. Puedo formar grupos así, ¿cierto? Sin ningún problema. Sin embargo, yo busco el más grande. O sea, podría hacer algo así, pero todavía me falta, ¿cierto? En realidad, el grupo más grande que podría formar sería un grupo así. Todos esos dos con esos dos. Porque recuerden que esto también está pegado, por decirlo así, por la cara posterior del mapa. Así que ese sería un grupo de A4 totalmente válido. Y si trabajamos a partir de ese grupo, o de esos grupos obtenidos, y quiero comprobar si se entiende cómo lo obtuvimos, ¿ya? ¿Se entiende cómo acabamos de realizar esos grupos? Yo me tomo el último poquito de té que me queda.
¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Recuerden que en la clase pasada estuvimos trabajando en el cómo definir esos grupos, que tenían que tener 1, 2, 4, 8, 16, ciertos elementos, siempre potencias de 2. Decíamos que tienen que ser cuadrados o rectángulos, mucho que yo los dibuje como una especie de óvalos, pero en realidad lo que importa es que sean cuadrados o rectángulos. Y, ¿qué más teníamos que tener en cuenta? Que debíamos formar la menor cantidad de ellos, cubriendo, ojalá, de hecho, todos los unos o todos los ceros, ¿sí? Y además siempre buscábamos los grupos más grandes posibles, para así poder simplificar lo más que pudiéramos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Continuamos trabajando. Claro, no importa cuál identifiquemos primero. La verdad podemos trabajar con cualquiera de los dos porque después la función que obtengamos es conmutativa. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver qué nos va a quedar así. Mira. Grupo rojo, por ejemplo. Grupo rojo. Vemos que la A cambia de 0 a 1. Como cambia de 0 a 1, se va directamente. El B, sin embargo, está fijo. ¿Cierto? Está fijo en cuánto? En 0. Y como estamos trabajando con los 1, eso quiere decir que nos va a quedar B negado. ¿Ya? Siempre que sea 0, nos va a quedar negado en el caso de trabajar con los 1. ¿Ya? Luego, analizamos qué pasa acá. Vemos que el C cambia, ¿cierto? Cambia de 0 a 1. Por tanto, se va. Nos queda entonces únicamente el término B para el grupo rojo. Más, ¿cierto? Porque aquí vamos a sumar los términos obtenidos por cada grupo. Vamos a ver qué pasa con el grupo verde. Aquí está cambiando el A, ¿cierto? Porque vale 0 para esos dos elementos y vale 1 para esos dos elementos. ¿Ya? Se va el A porque cambió. El B cambia también, porque para estos elementos vale 0 y para estos elementos centrales, ¿cierto? Vale 1, como podemos ver ahí. ¿Ya? Así que se elimina también. Nos quedaría únicamente fijo el C. Y como queda solamente fijo el C, y está fijo en 1, nos quedaría como C sin negar. Luego la función correspondiente va a ser directamente eso. B negado más C. ¿Se entiende eso? Voy a ir preguntando, para ir chequeando. ¿Ya? Esa es la dinámica que nosotros aplicamos al momento de simplificar. Ya, muy bien. Luego, vamos a ver qué pasa en los siguientes grupos, o la siguiente mapa en realidad. ¿Ya? F4. Acá vamos a obtener la función F4 a partir de la simplificación que vamos a realizar. Debemos formar primero el grupo más grande posible. Para eso nos fijamos, podemos formar un grupo, por ejemplo, de 16, ¿así? ¿Así? La verdad es que no, porque tenemos 0, ¿cierto? Así como tenemos 0, no podemos. Vamos a ver que podemos formar este grupo, ¿ya? Ya 4. Luego me queda cubrir estos 1, ¿cierto? Los podría cubrir por separado, pero así nos simplificamos lo más posible, ¿cierto? Así que busco formar el grupo más grande que pueda. Este 1 de acá, ¿con quién lo puedo juntar? La verdad es que solamente tengo una opción. Con él, ¿cierto? Y formamos un grupo de A4. Grupo, perdón, de 2. ¿Ya? Luego tenemos, ¿cierto? S1 que nos falta por cubrir. Yo lo podría dejar solo o lo podría dejar con él. Claramente siempre me va a convenir formar el grupo más grande posible. Y no podemos formar grupo de la diagonal, eso es importante. ¿Por qué? Porque entre esta celda y esa celda hay más de un cambio de bit. Podemos ver que el código correspondiente a esta celda sería 0111, ¿cierto? 0111. Y el código correspondiente a esa celda sería 0010. 0010. ¿Ya? Claramente aquí, ¿cuál cambia? Cambia ese bit y cambia ese bit. Dos cambios, así que no serían ya adyacentes. ¿Ya? Por tanto, no sería válido. En cambio, en este caso sí, ¿cierto? Ahí sí. Ahora, una vez que están formados los grupos, podemos entonces obtener los términos correspondientes. Grupo verde. Vamos a ver que está fijo el A y el B en 1, por tanto va a quedar el producto AB, ¿cierto? Sin negar cada uno de ellos porque están fijos en 1, y estamos trabajando con los unos. El caso del C y el D podemos ver que cambian completamente, así que se eliminan, ¿cierto? No van a quedar. Más, ahora el término correspondiente, por ejemplo, al grupo azul. Está fijo el A y el B en 0, por tanto nos queda el producto A negado, B negado, porque ahora están fijos en 0. Vemos qué pasa con el C. Cambia de 0 a 1, ¿cierto? Así que se elimina. El D está fijo en 0, va a quedar también negado. Más. Ahí. Vemos que en este caso el grupo rojo nos va a quedar como
la se va a eliminar, ¿cierto? Porque cambia de 0 a 1, ¿cierto? Para él vale 0 y para esta celda vale 1, así que se eliminó. El B, sin embargo, vale 1 para ambos, así que queda como B sin negar. Vemos después que el C y el D no están cambiando, ¿cierto? Están fijos en 1, ¿cierto? Valen lo mismo para él que para él. Por tanto, nos va a quedar entonces como CD. PSD, vamos a anotarlo acá. ¿Ya? Ese es el término del grupo rojo. Y tendríamos la función F4 ya simplificada. ¿Ya? Vamos a chequear si es que se va entendiendo lo que acabamos de realizar. Ya, muy bien. Muy bien, entonces. Y por último, ¿qué hacemos con este grupo? O con este mapa, en realidad. Acá nos acordamos que, como tenemos esa configuración, que podemos decir que esto está como también en 3D y que existe adyacencia, esos 4 unos de las esquinas, en realidad los podemos juntar en un grupo, ¿cierto? Nos puede quedar así. Nos queda de la siguiente manera, como que estuvieran ahí los 4 juntos, ¿cierto? Así que sería S1, vamos a ponerlo bien ahí, S1, S1. Y cada vez que yo ponga todo el mismo color, o en realidad que use un mismo color, quiere decir que están formando parte de un grupo, ¿ya? Por eso estamos listos con 4 de los unos que tenemos. Nos queda únicamente agruparlo a él, si es que podemos, ¿ya? Y vemos que en realidad puede quedar solo y no lo podemos juntar con él, porque no serían adyacentes, por lo que estaba comentando en el caso de acá, ¿cierto? Así que va a quedar solo únicamente. No hay otra opción para él, lamentablemente. Nos quedaría F5 igual A. Vamos ahora a trabajar con el grupo rojo. Vemos que el A está cambiando de 0 a 1, así que se va. El B queda fijo en 0, así que nos va a quedar entonces como B negado. El C cambia de 0 a 1, así que se va, ¿cierto? Y el D estaría fijo en 0. Por tanto, nos quedaría como D negado. Más, y aquí vemos que en realidad en el grupo verde no nos va a cambiar nada, ¿cierto? Porque tiene un solo elemento, así que no podría haber un cambio, ¿cierto? Nos queda el A fijo en 0, va a quedar A negado. Nos quedaría el B fijo en 1, por tanto sería B. Después acá el C estaría fijo en 0, nos queda como C negado. Y el D fijo en 1, nos quedaría como D simplemente, ¿ya? Así que, de hecho, ¿saben qué? No voy a borrar ese elemento, sino que lo voy a dejar ahí. Esto era D, ¿cierto? Lo voy a mover un poquito más arriba. Ahora, quiero saber si se entiende lo que acabamos de realizar. Mandar la pregunta. Ahí. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Mientras yo arreglo un poquito el dibujo que tengo acá. Ahí, muy bien. Muy bien, entonces. Entonces nos quedaría la última pregunta. Esta va a ser la última pregunta del día de hoy. Porque ya hemos visto cómo podemos trabajar simplificando con los mapas de Carnot. Nos falta obviamente ejercitar un poco con los ceros, lo cual lo vamos a hacer en la clase siguiente. Además de incorporar también qué pasará con 5 variables. ¿Ya? Pero quiero que me digan esto. Pregunta. ¿A qué es lo que va a hacer la función? ¿O cómo queda la función acá? ¿Cómo quedaría la función para este mapa? Vamos a poner un número también. F6 en el siguiente mapa. Simplificado. Y aquí vamos a pegar de nuevo. Creo que todavía tengo pegado. Ya, todavía los tengo pegados. Muy bien. O copiado en realidad. Vamos a poner acá. Y esta es la pregunta. ¿Cómo queda la función acá? Lo pueden responder en el chat. Si están viendo la grabación, pueden detener el video, ¿ya? Analizarlo, pensarlo, ¿ya? Y revisar si es que está en lo correcto. ¿Ya? Esa es la función F6 obtenida a partir de este mapa. ¿A qué va a ser igual? Pueden pensarlo por mientras. Muy bien. Muy bien. Ya, ¿cómo vamos? ¿Alguna idea? Ya. Yo les voy a dar una guía, ¿ya?
¿Cuál es la guía o el tip para poder ver esto? Tenemos que pensar que desde el punto de vista de lo que indica el mapa de Carnot, que es la misma información que me entregaría a tabla, vemos que me está diciendo, miren, que para que la función f6, para la combinación 0, 0, 0, ¿cuánto vale? 1. Me está diciendo que para la combinación 0, 0, 0, 1, vale 1 la función. Me está diciendo que para la combinación, por ejemplo, 1, 1, 1, la función vale 1. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo entonces este mapa? ¿Cuánto vale la función para cada caso? Está bien claro, ¿cierto? ¿Ya? La verdad es que la función en este caso vale 1, y uno podría pensar de la siguiente manera. Yo sé que la mayoría de las veces uno piensa, no, esto debe ser 0 porque se eliminan todas las variables. ¿Cierto? Si yo formara un grupo así, por ejemplo. ¿Cierto? Yo formaría un grupo así y digo, cambia el A, ¿cierto? De 0 a 1 se va el A. Cambia el B, ¿cierto? De 0 a 1 se va el B. Cambia el C, también de 0 a 1, ¿cierto? Se va el C. Y también pueden ver que cambia el D, ¿cierto? Y uno dice, se van todos, entonces dice esto, F6 igual 0, lo cual es erróneo, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando es que en definitiva nuestra función va a ser igual a 1. Es como que estamos diciendo que para todos los valores y para todas las combinaciones posibles, la función vale 1. Así que nos tenemos que dejar llevar por eso. De una manera muy similar, veríamos que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un mapa así, es lo que voy a poner acá. Tuviéramos un mapa con solamente ceros. Claramente lo que me estaría diciendo en definitiva es que nuestra función sería igual a 0. ¿Ya? ¿Qué sería esto? Mira, vamos a poner acá los ceros. 0, 0, 0, para cualquier combinación de entrada. En definitiva, nuestra función, que ahora le voy a llamar f7, f7 sería igual a 0. Mucho cuidado con eso, porque yo sé que es una duda que uno tiene al principio, que uno dice, ¿cómo? Se eliminan todos, ¿por qué no es simplemente 0? ¿Ya? Pero la verdad es que nos está indicando justamente eso, nuestro mapa de Carnot. ¿Ya? Quiero saber si eso se entiende. Si tienen dudas, por favor me escriben, me comentan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Muy bien. Entonces, por el día de hoy estaríamos ok. ¿Ya? Nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a revisar cómo trabajar con los ceros, que la verdad es que es lo mismo, solamente nos va a cambiar el hecho de que ahora vamos a obtener sumas, y si es que está fijo en 1 nos va a quedar negado, si está fijo en 0 va a quedar al revés, pero todo lo demás es igual, los grupos se forman igual, si cambia el valor de una variable se elimina, ¿ya? Solamente cambia la función obtenida. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima clase, el día miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos.